Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante, la verdad. Se titula Las Escrituras. Sí, y se propone una misión que es, casi colosal. Totalmente. Quiere construir un caso lógico, teológico, sobre por qué la Biblia no es solo un libro importante, sino una revelación divina necesaria. Exacto. Y para que entendamos la magnitud de lo que el autor le atribuye, quiero empezar con una cita que me ha dejado, pensando. Es del Dr. Payson. ¿Ah, sí? Pregunta, ¿qué pasaría si este volumen fuera destruido? Y la respuesta es demoledora. Es tremenda. Dice que nos hundiríamos en la ignorancia, perderíamos la religión cristiana, la esperanza ante la muerte, y ojo a esto, nos degradaríamos a un nivel desde el cual quizá miremos con envidia a los brutos que perecen. Uf, qué afirmación. Es que es potentísima, ¿no? Deja claro que para el autor esto no es un debate académico, es una cuestión de supervivencia. Totalmente. Y esa es la clave para entender el documento. No es una reflexión neutra. Para nada. Estamos ante una pieza de apologética cristiana clásica, un argumento de defensa construido con una lógica muy deliberada. Y muy bien estructurado, que eso ayuda. Sí, su estructura es impecable y nos va a servir de guía. A ver, se organiza en 3 grandes actos. Venga. Primero, argumenta la necesidad de las escrituras. Segundo. Define con una precisión casi quirúrgica su inspiración. ¿Y el tercero? Y tercero, propone cómo se pueden verificar esas afirmaciones. Es un caso construido ladrillo a ladrillo, y vamos a examinar cada uno. Perfecto, pues a por esos ladrillos. Empecemos por los cimientos. La necesidad. El texto arranca con una pregunta famosísima. La de Pilato. Exacto. ¿Qué cosa es verdad? Y el autor la usa como gancho para una idea que, la verdad, es muy actual. En un mundo de opiniones, sin una guía fiable, estamos perdidos. Sí, pero ¿cómo pasa de esa sensación a la necesidad de una revelación divina? Ahí quería llegar yo. Pues lo hace con una cadena de 3 argumentos muy bien trabados. El primero es que tal revelación debe desearse. ¿Debe desearse? Sí, la premisa es que la sabiduría humana, la filosofía, por muy brillante que sea, tiene un techo, toca un límite. No llega. No llega a las grandes preguntas. Cita un pasaje que lo resume bien. El mundo, por medio de su sabiduría, no conocía a Dios. Así que la conclusión es lógica. La verdad tiene que venir del cielo a la tierra. Vale, un segundo. Aquí el texto saca artillería pesada, y es algo que me sorprendió mucho. Menciona a Kant y a Hegel. Ah, sí. O sea, me estás diciendo que el texto afirma que Hegel, el arquitecto de uno de los sistemas filosóficos más complejos de la historia, pidió la Biblia en su lecho de muerte. Eso afirma. Es dinamita pura, sí. Es que cambia por completo la imagen del filósofo en su torre de marfil, ¿no? Totalmente. Es un movimiento retórico potentísimo. Y conecta con el segundo argumento, que tal revelación debe esperarse. Esperarse. Claro. La lógica es, si existe un Dios bueno, inteligente y justo, ¿tendría sentido que dejara a sus criaturas a oscuras? No mucho. Sería casi cruel. Exacto. Luchando con lo que llama el enigma del universo. Y usa 2 analogías muy visuales. Una, que un padre no se escondería de su hijo. Vale. Y la otra, más dramática, la de la esfinge de Tebas, que devoraba a quien no resolvía sus enigmas. El punto es claro. Un Dios bueno se parece más al padre que a la esfinge. Vale. La lógica está ahí. Si hay un Dios bueno, es esperable que se comunique. La necesitamos, la esperamos. Pero ¿por qué un libro? Buena pregunta. Quiero decir, una revelación podría ser una tradición oral o una iluminación mística. ¿Un libro parece algo tan terrenal? El texto aborda eso con su tercer argumento, que es puramente práctico. Tal revelación sería escrita. Por una razón práctica. Sí, es casi ingeniería de la información. ¿Cuál es el mejor método para preservar una verdad y transmitirla durante miles de años? No la memoria, desde luego. Pues no. La memoria o la tradición oral se corrompen, se olvidan. Un texto escrito, en cambio, ofrece un nivel infalible. Es un ancla. Puede parecer terrenal, como dices, pero esa es su fortaleza. Es accesible y permanente. Entendido. Tenemos un mapa que se considera necesario, esperado y en formato físico, para que no se borre. Justo. Y esto nos lleva de cabeza al corazón del asunto, la palabra inspiración. ¿Qué significa exactamente, según este documento, que toda la escritura es inspirada por Dios? A ver, el texto sabe que esa palabra puede significar 1000 cosas.
Así que se dedica a blindarla con una definición muy precisa. ¿Cómo? Acude a diccionarios, a teólogos, pero la definición que lo encapsula todo es la de William Evans. Dice, un soplo recio, consciente, de Dios en el hombre, capacitando a éste para expresar la verdad. Un soplo recio. La imagen es muy potente. Pero no sé qué va ahí, y esto me fascina. Dice que la doctrina tuvo que ser protegida. Sí, como una especie en peligro de extinción. La define tanto por lo que es como por lo que no es. Exacto. Presenta 5 distinciones clave. La primera es que la inspiración es divina, no meramente humana. Es decir, que no es como Shakespeare. Exacto. El genio de Shakespeare es una cosa. La inspiración de los escritores bíblicos, argumenta, es de una naturaleza fundamentalmente diferente, sobrenatural. Vale. La segunda distinción es que es única, no común. Aquí me costó un poco pillar la diferencia entre inspiración e iluminación. Es sutil, pero vital para el argumento. La iluminación es la comprensión que el Espíritu puede dar a cualquier creyente. Puede ser permanente y admite grados. ¿Puedes crecer en entendimiento? Eso es. La inspiración, en cambio, fue un don solo para los escritores sagrados. Era intermitente y no admitía grados. O la tenían o no. Y para ilustrarlo pone ejemplos muy llamativos. Sí, el de los profetas, que a veces escribían cosas que ni ellos mismos comprendían del todo. Eran como un canal. Recibían el mensaje por inspiración, pero les faltaba la iluminación para descodificarlo. Justo. Y el otro ejemplo es aún más raro. Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús. Caifás. El Evangelio de Juan dice que profetizó sin ser consciente de ello. O sea, fue un instrumento inspirado, pero su corazón estaba en las antípodas de Dios. Es una idea radical. Ser un mensajero de Dios sin ni siquiera saberlo. O sin querer serlo. Vale, esto nos lleva a la tercera distinción. Viva no mecánica. Un momento, porque esto me genera una duda. ¿Rechaza la idea de un dictado? ¿No? Sí, totalmente. Dice que Dios usa la personalidad, el estilo, el vocabulario del autor. Es Dios quien habla en el hombre, Dios que habla por medio del hombre. Esa es la frase clave. Pero entonces, si es así, ¿cómo podemos estar seguros de que no se colaron sus propios prejuicios o limitaciones? ¿Dónde está la línea? Esa es la pregunta del millón. El texto la responde apelando al misterio de la cooperación divino-humana. No da una fórmula. No. Afirma que el Espíritu supervisó el proceso de tal forma que el producto final, las palabras, era exactamente lo que Dios quería, libre de error. Admite la impronta humana en el estilo, pero no en la veracidad. Es una afirmación muy fuerte. Y se refuerza con la cuarta distinción, que la inspiración es completa, no meramente parcial. Correcto. Aquí se enfrenta una idea muy extendida. La de que la Biblia es infalible en temas de fe, pero puede tener errores históricos o científicos. Y el texto la rechaza de plano, con 2 argumentos que considera demoledores. El primero, Si hay errores, ¿quién tiene la autoridad para decidir qué partes son de Dios y cuáles no? Sería un caos de subjetividad, una Biblia a la carta. tiene sentido. Y el segundo es que la doctrina se fundamenta en la historia. Si la historia de la crucifixión, por ejemplo, no es fiable, Ujú. la doctrina de la redención se cae. Se derrumba como un castillo de naipes. Entiendo la lógica. Y eso nos lleva a la última, que quizás sea la más controvertida. Que la inspiración es verbal, no meramente conceptual. ¿Sí? Va contra la idea de que Dios inspiró los conceptos y dejó que los autores eligieran las palabras. El texto dice, no, las palabras mismas son inspiradas. ¿Y eso cómo lo defiende? A ver, se basa en 2 pilares. Uno, filosófico. Es imposible separar un pensamiento de las palabras que lo componen. Dice que un pensamiento es una palabra interna. Y el segundo pilar es bíblico. Sí, señala pasajes donde doctrinas enteras se apoyan en una sola palabra. El ejemplo que cita es de Gálatas 3:16, ¿Cuál es? que Pablo basa todo un argumento teológico en que una profecía usa la palabra simiente en singular, no en plural. La verdad es que basar una teología entera en el singular de una palabra parece frágil, ¿no? Sin duda. Y el autor del documento lo sabe. Para él ese ejemplo no es una fragilidad, ¿Sí, no? sino la máxima prueba de la precisión divina del texto. Demuestra que cada palabra cuenta. Es la culminación de su definición de inspiración. De acuerdo. Es una definición increíblemente robusta. Hemos visto la necesidad y la naturaleza de la inspiración. Y esto nos lleva a la fase final, a las pruebas. ¿Cómo propone el autor que se verifique todo esto?
Pues aquí el texto cambia de marcha. Pasa de la teología a la evidencia y propone 4 vías de verificación. La primera, La más directa. Las escrituras afirman ser inspiradas. que con todo el respeto suena un poco circular, ¿no? Es como decir, soy inocente porque yo lo digo. Suena así, pero el texto lo justifica por la coherencia y la insistencia de esa afirmación. Frases como «y dijo Dios» aparecen más de 2000 veces, No es un caso aislado. ¿no? Y luego recalca que Jesús y los apóstoles trataron esos escritos como la palabra de Dios con autoridad final. Y crucialmente, reclamaron esa misma autoridad para sus propias enseñanzas. El argumento es la coherencia total del libro. Vale, entiendo el matiz. El segundo punto es que tienen la apariencia de ser inspiradas. Y aquí despliega una lista de 7 características. Exacto. Es un argumento de muerte por 1000 cortes. La primera es su exactitud, la ausencia de absurdos como la tierra sobre una tortuga. La segunda es su asombrosa unidad. 66 libros, 40 autores, 1600 años. Y aún así, argumenta, mantienen una coherencia que apunta a una única mente rectora. Esa de la unidad, para mí, es la más difícil explicar sin una causa superior. Sigue la lista. Su profundidad, que nunca se agota. Su circulación mundial. Su actualidad la compara con el pan, siempre necesario. Su increíble preservación. Me encanta el proverbio que usa. El martillo se rompe, pero el yunque sigue en pie. Es genial. Y finalmente, el cumplimiento de sus profecías. Es un argumento acumulativo, ¿está claro? Juntas, estas 7 características pintan un cuadro de un origen que trasciende lo humano. Bien, la tercera vía de verificación da un giro de 180 grados. Es mucho más personal. Dice, uno siente que son inspiradas y cuenta una anécdota fantástica. Ah, la del profesor y la señora. Esa. Un profesor le pregunta a una señora con descondescendencia si de verdad cree en ese libro. Y ella responde, claro que sí, sucede que conozco personalmente al autor. Es una respuesta que desarma. Totalmente. Cambia el debate de lo intelectual a lo relacional. Y esa anécdota sirve para introducir un concepto teológico de Juan Calvino, el testimonio interior del Espíritu Santo. Explica eso. La idea es que la convicción final no viene de los argumentos, sino de una certeza interna que el propio Espíritu de Dios produce en el creyente. Calvino dice que es superior a todo argumento. Pero entonces, si esa convicción interna es la prueba definitiva, ¿para qué sirven todos los demás argumentos? Las 7 características, las pruebas históricas. El texto anticipa esa pregunta. Sostiene que las pruebas externas no son para crear la fe, sino para confirmarla y poder expresarla a otros. Son herramientas. Exacto. Herramientas para articular una convicción que nace en un plano más profundo. Y eso nos deja con la cuarta y última vía. Demuestran ser inspiradas. Y aquí cierra con otra analogía brillante, la del fósforo. La del doctor Eugene Stock. Es perfecta para resumir todo el caso. Un joven va a comprar fósforo. ¿Cómo sabe que es de verdad? A ver, Primero, la evidencia histórica. El farmacéutico, una fuente fiable, se lo dio. Esto es como la transmisión de los manuscritos. ¿entendido? Luego, la evidencia interna. El joven lo abre y huele y se ve como el fósforo. Estos son las 7 características. La unidad, la profundidad. El libro parece lo que dice ser. Exacto. Y finalmente, la prueba definitiva. La evidencia experimental. Acerca una cerilla y arde. La demostración irrefutable. Y el texto conecta esto directamente con las Escrituras. Dice que, al final, el mejor argumento es el práctico, el experimental. Su poder para transformar vidas. Para fundar hospitales, inspirar arte, influir en civilizaciones. Y para traer consuelo a millones. En resumen, el libro funciona. Así que, para recapitular, hemos visto un caso que se mueve de lo filosófico a lo práctico. Empieza con la necesidad de una guía. Construye una definición blindada de inspiración. Divina, única, viva, completa y verbal. Y finalmente ofrece una verificación en 4 frentes. Lo que el libro dice de sí mismo, su apariencia, la convicción que genera y, como prueba final, su impacto tangible en el mundo. Exacto. Y es muy revelador que el propio texto concluya que el argumento más poderoso es ese último, el práctico. Después de toda la argumentación, la prueba de fuego es su efecto en el mundo. Lo cual nos deja con una reflexión final. ¿Sí? El propio documento cierra su caso dando el máximo peso no al análisis intelectual, sino al efecto transformador del libro. Y esto deja una cuestión fascinante sobre la mesa.
¿Puede el impacto de un texto ser la prueba definitiva de su origen divino? ¿O es más bien una medida de su innegable y extraordinario poder como la obra cultural, literaria e histórica más influyente de la humanidad?